mí siempre se me olvida. Vale, pues buenos días a todos y a todas por estar aquí en este encuentro con autor, en este caso con Antonio Carvajal. Hace un año y medio estuvimos con Luis García Montero, también aquí en la librería Capitel, así que dar las gracias, por supuesto, a Boris y a Saúl Quijada por abrirnos las puertas una vez más al arte, a la cultura y en este caso a la poesía. Me acompaña Antonio Carvajal, es un honor tenerle aquí porque lleva una trayectoria de más de 50 años seguro y recientemente ha salido una antología publicada en la prestigiosa editorial Cátedra, que yo creo que es de sobra conocida por todos, en donde bueno, pues hay un repaso a toda su trayectoria poética desde el 1968 hasta el 2022, si no me equivoco. No, hasta el 17. 17, vale, 17. Y es una antología titulada Nos diferencia el cuerpo, como digo, ha salido este año y de alguna manera celebramos hoy aquí toda su trayectoria, no solo con ese libro, sino con otros que vamos a ir viendo, que nos ha traído el propio autor y que al terminar la presentación podéis adquirir alguna de su muestra poética, como En la frente del agua, que ha traído el propio autor, y luego se quedará un ratito con nosotros para poder firmar los ejemplares que queráis. Bueno, Antonio Carvajal ha compaginado la labor de poeta con la de docente en la Universidad de Granada, el único profesor de métrica de nuestro país, ya lleva unos años jubilado, y entonces yo creo que, por ejemplo, nadie mejor que él para leer poesía, porque él conoce bien el ritmo, el color, la música que llevan dentro las palabras cuando las juntamos, los versos, las estrofas. Yo creo que tú eres de los que mejor conoce toda esa cuestión que muchas veces se tira por tierra y que ahora vamos a las librerías, al apartado de poesía y vemos textos narrativos que se cortan por la mitad, que quedan todos ahí apelotonados y parece que es poesía. Y yo creo que la poesía merece un respeto, es una trayectoria muy larga y Carvajal sabe muy bien cuál es la trayectoria que ha llevado la poesía, conoce los metros y es una buena oportunidad para poder hablar en un ratito también de métrica, ¿por qué no? Ha recibido premios como el de la Crítica, el Premio de Poesía Nacional en el 2012 y recientemente el Premio de las Letras Andaluzas Antonio Nebrija. Él recientemente en una entrevista decía algo así como que todos los premios que se reciben a partir de cierta edad son como un beso en la frente. Hablaremos de los premios, porque estamos además a las puertas de conocer el Premio Cervantes que se otorga aquí en Alcalá de Henares, que conoceremos en menos de un mes, y yo quiero que Antonio me dé sus apuestas, sus nombres, para ver quién se hace con el galardón este próximo año. Poco más que decir, yo quiero que hable él. La idea es, yo voy haciéndole preguntas durante la presentación, durante el encuentro, él va a ir leyendo poesía. Me parece un buen punto de partida hablar sobre sus comienzos literarios. Yo creo que vamos a empezar por ahí. Y poco más que añadir, solamente a modo de curiosidad, mi primer libro de poesía, en la portada aparece Antonio Carvajal, como muchos de vosotros y vosotras sabéis, porque lleva el nombre de uno de los premios de poesía joven más importantes de este país, y hace unos años fui a recoger el galardón a Albolote, a su pueblo, en Granada, y de alguna manera pues ahora le estoy dando esa muestra de cariño que me dieron en su día, pues de alguna forma se lo devuelvo hoy aquí en Capitel en esta presentación. Así que vamos a empezar por esos comienzos literarios y nada más, con todos vosotros, Antonio Carvajal. Pues empecé como todo el mundo, escribiendo una poesía muy triste, porque comprobé que a los 16 años, a los 15, se está en la plenitud vital. Era el tiempo en que en los siglos pasados, cuando no había inteligencia artificial, pero sí se contemplaba la naturaleza, pues los matrimonios eran de gente muy joven. En cuanto llegaba la edad de la reproducción, ya estaban aptos para reproducirse. Y entonces, claro, también se vivía menos tiempo, bueno, algunos, porque nosotros llegaban a los 80 y a los 90, pero en fin, lo normal era que a los 50 ya se fuera un viejo absoluto, pero que a los 17 años ya se fuera padre.
yo creo que, no me acuerdo si Garcilaso fue padre de un hijo de esos que llaman naturales, como si los demás fueran artificiales. No veo la diferencia entre hacer un hijo en el camino a Lisboa con una señora, bueno, que se deja hacer, o porque parece ser que no hubo violencia, o qué pasa aquí. Lo cierto es que a los 16 años, cuando uno está en la plenitud de la vida, en la primera efervescencia de la vida, pues resulta que uno se nota apto para la vida, pero la vida no la puede hacer, porque para disfrutar del amor pues hay que tener bendiciones o por lo menos papeles, tienes que esperarte, tienes que tener la carrera terminada o el trabajo fijo, tienes que ganar dinero, tienes que tal, y entonces el tiempo del amor se va dilatando. Y como dijo el maestro Vicente Alessandri, un pájaro de papel en el pecho dice que el tiempo de los besos no ha llegado. Y como no llega el tiempo de los besos, pues vienen esos ataques de melancolía que nos lleva a escribir los versos más tristes de día, de noche y a cualquier hora. Por ahí se empieza. Y luego, bueno, yo la primera experiencia que tuve, tenía 18 años, iba a cumplir 19, había perdido por razones que no hacen al caso de la poesía 2 años de estudios académicos. Los aproveché bastante bien porque en los ratos libres me dediqué a traducir a Horacio y a leer a Horacio, el Horacio de España de don Marcelino Menéndez Pelayo, y a aprenderme esas formas, que me las aprendí ahí, no las aprendí, luego las aprendí en los otros, pero ahí. Y hubo un concurso en Granada para conmemorar el centenario de, no me acuerdo si de la muerte o del nacimiento, sería de la muerte, de Francisco de Francisco Martínez de la Rosa. Y yo había hecho el bachillerato de ciencias, me había pasado al de letras. El grupito de letras éramos muy pocos, no llegábamos a 20, estábamos entre 15 y 20. Como siempre faltaba alguien a clase, no me acuerdo bien del número. Y como yo estaba empezando a escribir, pues concursé con tantos poemas como compañeros, aparte del mío. Yo me reservé el que yo consideraba que era mejor, y fue el que recibió el premio más gordo, que fue el segundo premio. Pero todos los demás poemas los premiaron, progresivamente en menor cantidad, pero la cantidad que juntamos era superior a la del primer premio, que naturalmente nos gastamos en una comilona y en copas, porque estábamos en edad de eso. Y el premio lo ganó una chica, con un poema muy moderno entonces, un poema en verso libre. Los que yo había mandado eran todos con métrica, porque yo estaba aprendiendo métrica, sigo aprendiendo métrica, pero entonces estaba aprendiendo más. Y de esa chica nunca más se supo. Yo tardé 8 años en publicar mi primer libro. Y tardé 8 años en publicar mi primer libro porque no estaba seguro de que lo que yo escribía tuviera calidad suficiente para publicarse. ¿Y mantuviste algún poema de esos de la primera etapa? Me acuerdo solamente porque me lo recuerda Genaro Talens, que también concursó, pero tampoco le dieron un premio, el premio gordo quiero decir, que no me acuerdo de nada. Y además de eso, es que yo el año 60, estoy hablando ya del año 62, pero yo el año 62, 63, mejor dicho, todo lo que había escrito hasta entonces lo quemé, porque un amigo que fue el que me dio a conocer la poesía moderna, yo estaba con los clásicos, ten en cuenta que en aquel momento yo tengo ya 81 años, en fin, para que vayan ustedes haciéndose idea. Estoy hablando de los años 60. Empezado. Entonces, yo recuerdo que en mi bachillerato se hablaba unas líneas de la generación del 98, Machado, al que no llegamos,
Unamuno, del que me echaron del colegio por leer a Unamuno, porque estaba en el índice lo que yo estaba leyendo. Me castigaron un mes sin expulsado. Y bueno, estas cosas pasan, se olvidan, porque la verdad es que se olvida, y si tú no llegas a preguntarme, no hago ejercicio de memoria. Lo que sí recuerdo muy bien, porque ha sido una constante de toda mi vida, es que me he estado preguntando por qué unas cosas suenan a verso y otras cosas no suenan. En principio, verso es lo que vuelve, literalmente. Y si verso es lo que vuelve, un enunciado te crea la expectativa de que algo de ese enunciado se repita y que se siga repitiendo. Como un estribillo. No, y que se siga repitiendo. Entonces, esto lo sabían muy bien los que hicieron los refranes, porque ¿qué hacen? Pues dicen un enunciado al que madruga, y luego viene otro enunciado que dice Dios le ayuda. ¿Qué es lo que se repite? Pues se repite la medida, el número de sílabas, y se repite una cosa que llamamos rima. Y eso satisface la expectativa, porque claro, si decimos al que madruga Dios lo apalea, que suele pasar, pero es verdad, pero claro, ahí la expectativa de repetición no está y por tanto no hay verso. No sé si me explico bien. Y a mí esas cosas siempre me extrañaron mucho. Y luego, ya el colmo es cuando me sentía autorizado, porque están los poemas publicados, a demostrar que esta noche puedo escribir los versos más tristes, que se supone que el autor da como un verso. Pues resulta que cuando lo compara uno con puedo escribir los versos más tristes esta noche, y resulta que hay algo en el segundo enunciado, en el puedo escribir los versos más tristes esta noche, que no está en esta noche puedo escribir los versos más tristes, es evidente. El autor de eso, que bueno, que es una comunicación, es darte una noticia. Estoy tan triste porque me han matado a mi almirante Carrero Blanco, que esta noche puedo escribir los versos más tristes. Autor, Julio Rodríguez, ministro de Educación, el que intentó imponer el calendario juliano con el año académico empezando en junio, empezando en enero y terminando en diciembre. Bueno, pues este hombre, no sé si lo sabía o no lo sabía, a lo mejor lo tenía en el subconsciente, pero estaba dándole orden de prosa, es decir, de mera noticia, de mera comunicación, a algo que sí era verso, que es lo de Pablo Neruda, los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es que están ahí, es decir, que no me estoy inventando un ejemplo para que diga la gente hay que ver este Carvajal las cosas que piense como las dice. No. ¿Qué pasa en el verso de Neruda? Pues miren ustedes. Si decimos esta noche puedo escribir los versos más tristes, no necesitamos hacer pausa, ni necesitamos entonar de ninguna manera. ¿De acuerdo? Simplemente, esta noche puedo escribir los versos más tristes, pues hacemos unas subidas más, hacemos una caída triste y hacemos una cadencia muy cortita y muy breve, y entonces eso se nos clava así como una puñalada que nos pegan de golpe. Esta noche puedo escribir los versos más tristes, te dejas ver, como si te estuviera despidiendo de un manotazo para que lo dejes en paz. En cambio, puedo escribir los versos más tristes esta noche, tiene una cadencia. Hay un movimiento de la palabra que va generando una melodía en el oído del receptor, en la boca del que lo dice, donde se nota una simetría entre una parte del enunciado y la otra, y entonces dentro del mismo verso está esa repetición que la palabra verso requiere. El soniquete. Hasta ahí. Pero claro, yo me pongo a escribir versos, me empiezo a leer libros de métrica y no encuentro ningún libro que me dé consejos
de cómo se debe escribir un verso. Lo único que me encuentro es, ¿esto es antirrítmico o esto es rítmico? Esto es rítmico porque los acentos fundamentales, y ahí si uno y cuáles son los fundamentales y cuáles no. Porque... Pero esa labor que tú haces de poeta y lo que estás hablando de métrica, ¿crees que se está perdiendo con el tiempo? Porque yo con la gente con la que hablo de mi edad me dice, bueno, endecasílabos, qué pesado eres con los endecasílabos. Y es verdad que se pone uno pesado porque cuando los demás son tontos y no quieren oír, vamos a ver. Yo no sé ahora con esto de las cuestiones de género, no sé cómo usar el español, porque el español que yo aprendí está todo en crisis. Y entonces yo me basé en una parábola evangélica que habla de la tenacidad de una madre viuda que acude al juez, que era negligente, y le pide al juez que sea diligente, y la tenacidad de la buena mujer pues le lleva a conseguir por fin, dándole la lata al otro de que por fin lo atienda y resuelva. Yo no sé si la madre, además de viuda y madre, era tenaza, femenino de tenaz, no lo sé, pero ese es otro problema. Entonces los mismos problemas que nos plantean estas cuestiones tontas de los géneros, pues las plantean muchísimas cosas en la vida. Y una de ellas es que no hay peor tonto que el voluntario. Y en el mundo de lo que se llama, de lo que llaman poesía, que está por ver si eso lo es, pues hay mucho que cree que si estudia, que si lee y que si trabaja su genio, se va a ver entorpecido por las reglas. Y yo a mis alumnos les repetía siempre lo mismo. Decía Baudelaire que, en fin, no es dudoso porque sigue siendo todavía, al cabo de, por lo menos de 2 siglos, ¿no? Sigue siendo el padre de la modernidad. Y decía Baudelaire que hay mucha gente que opina que el conocimiento de la métrica, de la gramática, de la retórica, de la física, de la química, de las matemáticas, etcétera, estorba a la manifestación del género, del genio. Y decía Baudelaire, eso está por ver. Lo que sí es fácilmente demostrable es que muchos individuos o individuas con un talento natural evidente no han alcanzado la calidad y lo que era de esperar de su talento por falta de conocimiento de métrica, de retórica, es decir, de todos los elementos que sirven para hacer una buena obra. Eso por el lado, digamos, del aristócrata de provincia que era Baudelaire. Pero si nos vamos al lado revolucionario, Mayakovsky escribe un poema contra Theodore Roosevelt, presidente norteamericano, autor de la famosa frase "América para los americanos", siguen estando en eso. Y ese hombre, bueno, pues merece un estupendo poema de Rubén Darío, la Oda a Roosevelt. Y Trotsky, el glorioso fundador del Ejército Rojo, le dice al poeta Mayakovsky: mire usted, cuando tenemos un problema en casa, llamamos al obrero que debe arreglarlo y lo primero que hacemos es confiar, bueno, exigimos por supuesto que se sepa su oficio, de tal manera que le pedimos al fontanero que el agua corra y no que cuando abrimos el grifo se fundan los plomos, etcétera, etcétera. Y con los poetas pasa exactamente igual, el poeta tiene que saberse su oficio. Un artesano de las letras, ¿no? Un artesano de las letras, es lo que debería. Bueno, artesano de las letras, pero fíjate que la palabra artesano lleva el concepto de arte metido en medio. Bueno, al principio, es decir, ante todo es arte. Y yo no sé si eso de artes mayores y artes menores hoy se diferencia mucho porque
hay gente que se llaman artesanos que hacen verdaderas maravillas y supuestos artistas que hacen verdaderas porquerías. El chapucilla siempre ha existido en todos los oficios. O sea que... Total, que Trotsky le dice a Mayakovsky, mire usted, a usted le está permitido hacer todas las diabluras y todas las invenciones que quiera, pero lo que usted no puede hacer es engañar al público lector, engañar en este caso al pueblo soviético, porque el señor Roosevelt, al que usted llama sapo, cuando usted dice sapo, el ciudadano soviético, la ciudadana soviética, el pueblo soviético se imagina un ser repulsivo que basta aplastarlo con un pisotón. Pero mire usted, no. El señor Roosevelt es riquísimo, elegantísimo, educadísimo, cultísimo y un magnífico disparador de rifle. Por tanto, es peligrosísimo y no es precisamente un sapo, es un hombre temible. Y claro, olvidar todas estas cosas, el nombre lo sé, del surrealismo, de la creatividad y de todas las monsergas que siempre se han manejado, pero ahora mucho más, porque como ahora tenemos unos medios de difusión al alcance de cualquiera, que hace que nuestra voz se oiga donde antes no se oía, pues claro, la majadería tiene un campo abierto que aturde y silencia lo que realmente vale en general. Tú estabas dentro de esa generación de los 70, si no me equivoco, a la par que los novísimos. No, yo tengo por ahí publicada, te lo puedo descargar porque creo que está en internet, una carta gratulatoria a José María Castellet. Que fue el editor de esa famosa antología. Prologuista. El prologuista. El editor fue Barral. De los 9 novísimos jóvenes españoles de la poesía, que fue la generación que hay entre medias de la poesía social y la generación de los 80 de Luis García Montero y esa gente. Pero bueno, para que la gente sepa el contexto. Vamos a ver, ya es la segunda vez que oigo nombrar a Luis García Montero. El día que le dieron el Premio Nacional de Poesía a Luis García Montero, él tenía clase en la Universidad de Granada y yo iba inmediatamente después. Y cuando llego me estoy tomando, porque era de clase por la tarde, cuando llego a la facultad, pues me veo aquello abarrotado de gente con el libro de Luis García Montero en la mano, pues le han dado el Premio Nacional y todos se han apresurado a comprar el libro para ir a clase a que su profesor se lo firme. Luis García Montero, como es lógico, se ha ido a celebrarlo y no ha ido a clase. No pasa nada, no ha ido. Y entonces yo, aprovechando que eran los mismos alumnos los que tenía ahí y luego los iba a tener yo, dije, bueno, pues vamos a aprovechar la hora, adelantamos la mía y bueno, y vamos a dedicarle la clase a ver alguien que salga y que ponga en la pizarra el poema que le apetezca que comentemos de García Montero. Sale un chico, coge su libro, lo llevaba en la mano, copia el poema en la pizarra y hacemos el análisis del poema correspondiente. Lo vimos todo. Como yo daba en ese momento mi asignatura de la crítica literaria, desmenuzamos el poema de arriba a abajo. Y cuando termino de hacer el comentario, y le digo a los alumnos, ¿alguien tiene alguna observación que hacer? Todo el mundo estaba de acuerdo con lo que yo había dicho y nadie discutía. Digo, pues mire usted, yo tengo dos problemas con este poema. Primer problema, no entiendo por qué lleva una métrica más o menos regular, versos de 11 y versos de 7, y de pronto hay versos de 4, versos de 7, versos de 8, versos de 3, porque si se leen en voz alta, y tal como pide la sintaxis, aquí siguen siendo versos de 11 todos. Y entonces no entiendo por qué no añade nada el corte, no entiendo por qué corta el verso. Y algunos de ustedes encuentran una explicación, nadie encontraba una explicación. Pues miren ustedes, hay una. En los concursos de poesía es habitual que se pida mínimo de 500, máximo de 700 versos. A veces piden un poquito más. Y cuando no se puede llegar a los 700 versos con una medida regular, pues se coge el verso largo, se parte en 2, 3, 4 cachos y ya está.
y así alcanzamos el tope mínimo que se nos pide. Yo tengo la impresión, digo, porque miren ustedes, si cada corte significa un silencio después de decir la palabra ante el corte, eso quiere decir que la lectura se puede hacer de esto, puede dar dos lecturas. Una, la del ritmo interno que lleva el poema, que nos da todo el decasílabo, y otra, el poema cortado, que resulta completamente distinto. Bien. Digo, esto tiene un antecedente. Pablo Neruda, se sabe, porque está además publicado, está escrito y además nadie lo ha desmentido, que tenía un contrato con la editorial Losada para publicar cada tiempo un libro, que a veces no le daba tiempo porque tenía mucho que hacer, pues tenía que violar mujeres, tener hijos naturales, descuidar al hijo que había tenido legítimo, funciones diplomáticas, activista comunista en América, en fin, escribí un lío. Y entonces no le daba tiempo. ¿Qué hacía? Escribió los versos, los endecasílabos en vertical. Si ustedes miran las primeras ediciones, bueno, las ediciones de las odas elementales de Neruda, se encontrarán de pronto con un verso que en vez de decir ese dulce vegetal vestido de guerrero, se encuentra con ese dulce vegetal vestido de guerrero, y entonces en lugar de una sola línea, encuentran ustedes una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, y así llegamos al número de páginas que la editorial tiene contratado. Pero bueno, pero si aplicamos eso a este poema, igual no tiene sentido, no sé si lo aplicamos. Digo, eso por un lado. Y por otro lado, hay otro problema, y es que yo pertenezco a una tradición, quizá por mala educación o lo que sea, pero en fin, pertenezco a ella, que dice que sin belleza moral no hay poesía. Eso lo leí en Manuel José Quintana, eso está en Miguel Agustín Príncipe, que es el autor sobre cuya métrica yo hice mi tesis doctoral. Y eso viene de Aristóteles, que la unión de moral y arte desde el inicio, desde que el ser humano empieza a pensar en el arte, empieza la cuestión moral. Y claro, si sin belleza moral no hay poesía, resulta que este poema termina diciendo: no sabe qué es amor, quien por ti no ha perdido media paga, una casa y el amor de una hija. Pero todo lo pongo a tus pies, señora. Y yo, ese final, de poner a los pies de la amante, o de la querida, o del ligue, o como le queramos llamar, todo lo que ha perdido, entre ellos el amor de una hija, me parece de una indignidad absoluta. Ya no he vuelto a leer a Luis García Montero. No me interesa. No sé si me explico. Está bien que me lo nombren porque el esfuerzo que ha hecho para estar donde está, nadie hace caso a la novela sobre la muerte de Javier Egea que escribió, porque además incluso a mí se me ha olvidado el título, que escribió Felipe Alcaraz, donde de ser verdad lo que Felipe Alcaraz cuenta, es para que no estuviera dirigiendo el Instituto Cervantes, su actual director, o es para que Felipe Alcaraz estuviera en la cárcel por calumnia, uno de los dos. Pero en fin, como estamos en esta sociedad donde una acusación sin probar supone el cese inmediato de sus funciones públicas de determinadas personas, y la presunción de inocencia ha desaparecido de nuestro panorama vital de cada día. Y en cambio, pues le damos a recurrir a la sentencia, que era mínima. Bueno, pues lo dice el País de las Maravillas. Volviendo a tu poesía, esa primera parte, esa primera etapa, ¿tienes ahí en ese libro algún poema que quieras leer de esos primeros libros? Es que el único poema que se salvó de la quema
Es verdad, la famosa quema que hiciste. Yo hice una quema, iba a cumplir 22 años, tenía 21 años, entonces lo quemé todo, menos un poema que se me escapó, lo tenía en un cuaderno, y cuando hice el primer libro, Tigres en el Jardín, resulta que en Tigres en el Jardín, que va todo de verso metido, hay un poema en verso amétrico, donde las palabras están utilizadas para crear una tensión y una distensión, hacer párrafos largos y al mismo tiempo que son más lentos y tal, y luego darle la brevedad y el contraste de esos, que fija la descripción de un oleaje sobre una superficie de lago. Y eso pues está aquí. Ya es el poema mío más antiguo, que se conserva, y escrito en una forma que luego prácticamente repito, pero ya con más regularidad, en uno de los homenajes que escribí para Vicente Aleixandre. De él te preguntaré también ahora. Bueno, pues a lo que voy, mientras que busco el poema y me pongo las gafas, no hay ningún libro que te diga: miren ustedes, para que no haya acentos, para que el verso suene bien a los oídos del academicismo, entre dos sílabas fuertes tiene que haber un momento débil, que puede ser una sílaba átona o un silencio. Eso no te lo dicen. Como no te dicen eso, pues tampoco te dicen que como máximo, para que suene bien un verso y no se caiga entre dos sílabas tónicas, debe haber como máximo 4 átonas, y ya son muchas. Y pues eso, simplemente reconocer que los movimientos de la respiración, los movimientos respiratorios y la fisiología humana obliga a eso, simplemente eso. Nadie te dice que la sinalefa es un hecho de habla que como tal pasa al verso. Lo que pasa es que en el verso se hacen sinalefas que en la prosa o en la comunicación oral no se harían nunca. Por ejemplo, en el verso ponemos un signo de admiración y luego sigue un signo de interrogación, o al revés. Hay por tanto que tener una cesura en medio y sin embargo hacemos la sinalefa a pesar de. Y entonces sí, estamos ahí utilizando una cosa que es la sinalefa versal, que no sé por qué se le llama sinalefa poética, porque puede no haber un gramo de poesía donde se hace eso. Que son cosas. Lo primero que hay que enseñar es que el poema se hace normalmente con palabras de la lengua que usamos todos los días para comunicarnos en nuestra vida con quien nos rodea. Es que parece que para escribir un poema hay que tener una iluminación especial. Y no hay que tener demasiada inventiva para hacer un maravilloso poema. Para hacer un maravilloso poema lo que hay que hacer es un buen poeta. Por ejemplo, llegó con 3 heridas: la de la muerte, la del amor, la de la vida. Con 3 heridas viene: la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo: la de la vida, la de la muerte, la del amor. Ha hecho todo el poema repitiendo las mismas palabras. Tiene más versos que palabras, y el poema es una auténtica maravilla. Y eso es lo que hay que enseñar, cómo se consiguen esas maravillas. Porque hacer versos en decasílabos te cuesta hacer el primero, hacer el segundo, hasta que descubres que pones un acento en 6 y otro acento en 10, y eso es como los camioneros que llevan la fruta desde el Ejido en Almería hasta Copenhague, que salen en una marcha corta, llegan a la carretera, cogen la A7, Europa 15, meten la directa y hasta Copenhague, que no hay obstáculos.
Digo hasta Copenhague porque entonces todavía cuando a mí se me ocurrió el ejemplo no estaba hecho el puente sobre el Báltico. Para ahora que está puesto el puente sobre el Báltico, hasta Estocolmo. Claro, ¿qué pasa? Que aprendes a hacer versos con acento de 6 y en 10, y uno y otro y otro y otro y otro y otro, y terminas como les pasa a algunos, que como todo es rurro, terminan durmiéndose, y como se han dormido y van a un poquito más a los 90 kilómetros por hora, que es una buena velocidad, con una carga de 25.000 kilos, llega el camión, se estrella, porque la monotonía mata al conductor, lo mismo que la monotonía nos mata al poeta, eso es evidente. Hay que darle un poquito de variedad a las cosas. En fin, que ese poema, venga. Ese poema que es el más antiguo que yo conservo y que se titula Clima. Estas suaves, vagabundas, lentas olas, gotas primaverales sobre un rumor recién inaugurado, desenlazados tirabuzones, van, vienen, van desde el verde que alza desde el verde que sostiene la flor de la María Salada, al verde más intenso de las frágiles y grasas hojas del nazareno, al verde risueño de las tréboles que las toca, casi con recato, en su ir y venir, sin dejar de moverse en continuas fluencias, suaves y vagabundas, olas marginales, verdes, claras de lirios, bellas, rechonchas, cálidas, inocentes de sauces, álamos vencidos por las cargas de gorriones, trepidantes de ramas, olas que van y vienen, sin querer, alzarse hasta la vorágine de una mancha de cloro, volátil, rápida, vertiginosa, ágil, más grácil en su disminuida fuerza de ataque a las orillas, que un soplo leve o turbio ya no importa, débil, lanzado desde un árbol digno e indignado, que van, vienen, se alza sobre sí mismas, o bien de puntillas, o sobre las palmas de las manos, sobre el cabello, raudas, imprevistas e infieles a todas las reglas, vírgenes del esplendor del verde que alza el reflejo airoso de los ánades en vuelo, olas que van y vienen hasta el trébol, el nazareno, la María Salada, el jaramago, el acerado olivo, y mueren en la calma de un jilguero que ejecuta sobre ellas, verde la luz, polícromo, íntimo, su trino. Menos mal que se salvó ese poema. Bueno, mi primer libro me llamó muchísimo la atención la crítica que se hizo, porque todo, como en aquellos años habíamos tenido de moda Góngora porque en el curso preuniversitario habían puesto de lectura obligatoria, cada año ponían uno, se empezó con Cervantes, con el Quijote, se siguió con Góngora, con la fábula de Polifemo, se siguió con Lope, hasta ahí llegué porque eso fue lo que yo alcancé. Se siguió con Lope, con el villano en su rincón, y como Lope no se le hacía mucho caso porque Lope ya estaba sobreexplotado por los llamados poetas garcilasistas, y sobre todo era el poeta predilecto de Gerardo Diego, al que la intelectualidad no quería demasiado. Con lo cual nos estábamos perdiendo un poeta absolutamente maravilloso y como versificador excelente, que es Gerardo Diego, cuya lectura le recomiendo a todo el mundo. Hagan ustedes una prueba. El mismo año se premia Marinero en Tierra inédito y Manual de Espumas, que ya estaba publicado. El jurado
nombrado por el Ministerio de Educación, le da el premio a Alberti con su libro neopopulista, y declaran desierto el premio de novela, y entonces se pone de acuerdo todos los jurados y le propone al ministro, y el ministerio acepta, darle el premio a un libro que ellos consideran excepcional, que es Manual de Espumas de Gerardo Diego. Hagan ustedes el favor de leerse los dos libros y comparar, y verán ustedes dónde hay más poesía. Yo, ya es cuestión de que opinen, pero si no damos el dato, seguimos negando lo que realmente son las corrientes de la poesía española. Porque al final el que ha caído en olvido es el de Espumas, pero el de Marinero en Tierra es el que se conoce. El Marinero en Tierra es el que se conoce, pero el bueno, el que tiene grandes aportaciones y el que abre nuevos caminos, y el que es una maravilla y una sorpresa, es el de Gerardo Diego, que está plenamente en su tiempo. No sé si me explico. Bueno, entonces a mi primer libro, pues, lo vieron barroco. Pero ustedes, de barroco mi primer libro no tiene absolutamente nada. Mi primer libro es hijo de mi entusiasmo de lectura de aquel tiempo, que son los modernistas. Empezando por el poeta que a mí más me asombra de los tiempos modernos en la lengua española, que es Rubén Darío. Porque ese señor es inagotable, hasta el punto de que yo a mis alumnos en clase, cuando les decía, si ustedes quieren saber métrica, Rubén Diario, un poema cada día de Rubén, bien estudiado y bien aprendido. Y si pueden hacer ejercicios sobre lo que el poema de Darío les suscite, háganlo ustedes. Y en mi libro hay mucho de Valle Inclán, de mi libro, sobre todo del Valle Inclán, ese que llaman modernista, ese Valle Inclán magnífico del retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, o de la falsa licencia de la negación. Fíjate bien que estoy hablando de teatro. Y hay muchos de ellos dos, tanto de Rubén Darío como de eso. Y luego por otra parte, bueno, pues hay una historia que tampoco es necesario saberla, que es la historia de la ruptura de pobre muchacho de pueblo metido interno en un colegio de curas, levantado todos los días antes de las 7 de la mañana para tener misa y comunión, porque si tardaba el cura te observaba, y entonces si pasabas demasiados días sin comulgar te llamaba la atención y te decía que si es que no habías pecado, entonces hubieras pecado o no tenías que pecar. Tenías que irte al confesor a que te enseñara picardías, porque en el confesionario yo he aprendido las peores picardías de mi vida, por las preguntas que me hacían, claro. A mí me preguntaban cosas que yo no sabía lo que eran, me despertaban la curiosidad, y entonces resulta que me hacían pecar con las confesiones. Y bueno, la ruptura con ese mundo, la ruptura con el mundo de que no había nada mejor que nuestro jefe del Estado, al que llamaban Codillo, y otras cosas. Y este es el libro de una ruptura que incluso a veces roza lo que un ser bien pensante pues puede considerar hasta blasfemia. Y desde luego picardías todas las del mundo, porque una vez que uno comprueba que no solamente la vida de las represiones, que no puedes amar y tal decentemente, y resulta que puedes amar perfectamente sin que nadie se entere y sin eso, porque si se entera te fastidia, pues resulta que el libro es de un pornográfico absoluto y por otra parte casi blasfemo. No soy capaz de decir que sea blasfemo y no soy capaz de decir que sea pornográfico del todo, porque, en fin, el libro tiene pues su contención y su pudor, que lo impone, entre otras cosas, la medida de los versos y el orden de las rimas. Una buena manera de apoyarse en el pudor y en la contención necesaria para decir lo que tienes que decir, pero sin molestar a los demás, pues es atenerse a las normas del verso.
Vamos a ir avanzando. Tuviste trato con alguno de los miembros de la generación del 27, mencionabas antes Gerardo Diego y Rafael Alberti, pero sobre todo con Vicente Aleixandre, que le llegaste a tratar. ¿Por qué más trataste de ellos, no? Yo a Diego lo vi de cerca y lo escuché alguna vez, pero a mí Diego me daba mucha pena porque tenía una voz muy fea. Tenía una voz como cascailla y fea. Y Alberti lo conocí en el año 63. Lo conocí por casualidad en París, porque un vecino mío trabajaba de caricaturista en París, en l'Humanité, y yo conocí París antes que Madrid. Yo estuve en París con 20 años y no fui precisamente a la cosecha de manzanas ni de uvas en Francia, sino que iba a otras cosas. Y Alberti, bueno, yo me sabía poemas de memoria de Alberti, me lo seguí sabiendo, pero cuando por fin nos lo presentó en la calle, porque íbamos pasando y no lo encontramos, y cuando el matrimonio nos resolvió en la casa donde vivía, pues yo, María Teresa, que no paró de hacer puntos, pero tampoco paró de hablar, me sentó a su lado, y Rafael Alberti, pues con Violeta Parra, con Nicanor Parra, con Elvio Romero, con mi amigo Carlos Villarreal, que pues se dedicó a exhibirse como un pavo real. Y yo, por ejemplo, a Alberti no le dije jamás que escribía. Bueno, no, pero Alberti sí me preguntó, ¿tú eres poeta? Sí, bueno, escribo. ¿Y le has enseñado y le has escrito a Vicente Aleixandre? Pues no. Pero ¿cómo un poeta joven que no conoce a Vicente Aleixandre? Pues yo no conocía a Vicente Aleixandre. La dirección de Vicente Aleixandre me la dio Rafael Guillén, un buen poeta de Granada, y yo conocí a Vicente Aleixandre el año 65, 2 años después que Alberti. Pero con Vicente Aleixandre sí tuve una grandísima amistad. Recibí muchísimas lecciones y además, pues, eso, una grandísima amistad. A él le gustaba, según me decía, lo que más le gustaba de mí no eran ni mis versos, ni mi manera de vestir, ni el que no me comiera la fruta en el postre, porque yo he sido de los pocos que he comido. Yo creo que de mi edad el único que ha comido en casa de Vicente Aleixandre he sido yo. Pero como yo no sabía partir la manzana con tenedor y cuchillo, yo las manzanas siempre me las he comido a boca. He hecho así con la manzana, me la he limpiado en la camisa para quitarle el polvo y me la he comido tranquilamente. Pues me quedé sin postre el día que comí, porque como no sabía, dije que yo no tomaba postre. Tenía esa costumbre. Y entonces Aleixandre lo que más la gracia le hacía, por lo visto de mí, era que mi habla, mi manera de hablar, mi pronunciación, eso de no tener eses madrileñas, ni tener las vocales muy relajadas, abiertas y otra serie de características de mi habla, pues le recordaba a su íntimo amigo Federico García Lorca. Y un poquito también a Miguel Hernández. Bueno, pues había dado del clavo porque a mí era de los poetas inmediatos los que más había leído y donde mejor me sentía. Y siguen siendo dos poetas para mí fundamentales, tanto San Federico García, el himno de una emperatriz, que utilizando versos suyos. El San se lo he puesto yo en lugar del ay, porque después de vuestro Señor Jesucristo y de la multiplicación de los panes y los peces, no conozco a ningún ser humano que le dé de comer a tanta gente. Eso es un auténtico milagro. Esa es otra de las causas de que no me lleve bien con el director del Instituto Cervantes y su entorno de poder. Porque yo es que me atreví a programar, cuando dirigía la cátedra García Lorca en la Universidad de Granada, me atreví a programar en un homenaje a Lorca, bueno, unas sesiones
recordando el 80 aniversario de la publicación del Romancero Gitano, puse una conferencia de Forte, que es un profesor de la Universidad de Sociología de la Literatura, para que hablara de la recepción pública de la obra de García Lorca. Y claro, Forte pues fue con datos en la mano, del número de asistentes a las representaciones de Yerma, del número de asistentes a Odas de Sangre, del número... Y por otra parte llegó con otra cosa, que era una documentación fehaciente de cómo el franquismo desde 1940 y pocos no solamente no prohíbe a Lorca, sino que facilita su edición y facilita su difusión, y de cómo los escritores, sobre todo los falangistas, aprovechan las maneras de Lorca, las imitan, y entonces Lorca termina creando o siendo el modelo de una escritura fascista que desgraciadamente está ahí. ¿Para qué se me ocurrió programar eso? ¿En qué momento? Porque la sobrina, que ahora es la representante, porque tiene más sobrinas, pero deben ser calladas, pero esta no, esta que es la representante de los herederos, pues llegó a decir que aquello no era un intelectual. Mire usted, si es un profesor universitario que ha pasado unas oposiciones y que ha pasado unas pruebas y está impartiendo clases, y además compañero de departamento de este, que a usted sí le gustan, y que no dan sociología de la literatura porque no la saben. Bueno, pues, total, voy a pasar por encima de eso y voy a las historias. Voy un día en el coche con la radio puesta, y ellos y Manuel Fernández Montesino, no ella, pues, bueno, Manolo era el representante hasta que murió. Un poquito antes de morir, yo lo llamo para que autorice que un antiguo alumno mío y que es un magnífico compositor registre en la sociedad de autores una canción que ha compuesto con texto de San Federico García. Entonces Manuel Fernández Montesino me dice que cómo va a autorizar a un muchacho que no se sabe quién es, cuando ellos han procurado siempre que las mejores firmas más prestigiosas del mundo estén al servicio de la obra de su tío. Me quedé así un poquito parado y voy en el coche y de pronto oigo la voz de un cantador que llaman Manzanita, que dice: verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas. Y de pronto la voz de un locutor que dice: Productos El Pozo. Digo, anda, chorizos españoles, los mejores, le van bien a San Federico. Otro milagro. Porque resulta que un compositor joven que tiene premios internacionales, pero que la familia no lo conoce, pues no tiene prestigio ni tiene calidad para ponerle música a García Lorca. Y el Manzanita. Pero los productos del Pozo, no sé si ustedes lo han probado, pero lo que llaman mortadela italiana es un fraude que ni a los perros se les puede echar. Digo que a los perros no se les puede echar porque a los perros se comen lo que les echa y no protestan. Esa es otra. Porque los perros tienen un paladar muy exquisito. Pero en fin, como estamos acostumbrados a echarles lo que les echamos, eso que llaman a ellos mortadela siciliana es una estafa. Pero vamos, una auténtica vergüenza. Yo es que he probado la mortadela de verdad. Antes de dar paso a la gente que te pregunte, ¿qué te parece si leemos Cantar de Amigo? Que ayer en la clase que yo doy, el taller de poesía, estuvimos analizándolo y es un poema bellísimo que dedicas a una persona especial. No sé si puedes contar la historia y leer el poema. Bueno, la historia es muy triste porque yo estaba
practicando una de mis aficiones, que era andar por los campos de una ciudad de la provincia de Granada, se llama Loja, al lado del río Genil, que tenía una agricultura espléndida, y entonces habíamos descubierto que allí había habido un poblado antiguo, prerromano, porque cada vez que pasaba el arado salían piezas, salían trozos de cerámica. El que lo reconstruyó, que era el conservador del Museo de Alicante, tenía la suficiente calidad para poder saber dónde iba cada pieza y reconstruyó el vaso. Piezas de siles, montones. Yo descubrí la primera piedra de siles una vez que entré en una hortaliza para coger un tomate y comérmelo. Y me agacho y en el suelo veo brillar una cosa y resulta que era una punta de flecha. Y allí, pues bueno, pues por allí empezó aquello. Y era el mes de agosto, el mismo día de mi cumpleaños, y de pronto, cuando cogemos el coche para volver al pueblo, estábamos en pleno campo, la radio, pues, un joven de Almería ha sido muerto esta madrugada por disparo de la Guardia Civil en la playa. Y resulta que ese joven muerto, pues, era un miembro de la juventud del PT, la joven Guardia Roja. Yo lo había visto algunas veces y era estudiante en Granada de ciencias. Y resulta que el muchacho pues tenía 20 años y estaba haciendo una pintada en la playa, poniendo el lema del Partido del Trabajo, que era pan, trabajo y libertad. Había escrito la palabra pan, estaba escribiendo la palabra trabajo, y la ráfaga de ametralladora pues lo dejó seco. Vamos, la ametralladora dejó su fusil o de lo que fuera. Y entonces, al día siguiente, yendo por el campo y recordando y teniendo ya más noticias del desgraciado suceso, pues yo empecé a hacer un poema un poquito en el tono de la poesía combativa y llena de insultos, que es lo menos que se merecen esos actos. Pero de pronto, no sé, estas cosas que a mí me ocurren, yo había leído en Ovidio que le echaba en cara a Virgilio, sobre todo, y también a Horacio, que cada uno de ellos había nombrado a ser dos poetas necios, malos poetas, romanos, pero que al ser Virgilio y Horacio inmortales, habían inmortalizado a los necios que nombraban, porque cuando leyéramos sus versos volveríamos a decir el nombre de ellos. Digo, resulta que la manera de que el nombre, la memoria de un ser humano se conserve es conservar su nombre. Eso explica, bueno, pues que tengamos una placa dedicada a Cervantes con falta de ortografía. Cervantes firmaba siempre con B. No hay nadie que pueda ni deba corregir a Cervantes escribiendo su nombre con V. La Academia de la Lengua no lo entiende. Cervantes tenía una escritura fonética. Cervantes escribía como oía. Luego vienen los cursis y los pedantes y los catedráticos de Salamanca, más que los de Alcalá, y dicen que se debe escribir con C y con B porque y con V porque viene de ciervo, no mire usted. Cervantes puede venir de ciervo o puede venir de Cervantes, que son los cultivadores de cervas. Esas frutas que Góngora dice que se recogen, las llamadas nísperas de invierno, que se recogen, se meten en paja, y esa paja pálida tutora las niega a vara y pródiga las dora, esa. Esto es las cosas porque las vacilaciones del ceceo y el ceseo en una población que tiene un sustrato mezclado de árabe, bueno, de árabe hispano, es decir, de andalusí y de
Y es una cosa que empiezan a ser las lenguas peninsulares, que todavía no son castellanos. Al Cid, que nosotros escribimos con C, le llamaban Cibi, y era una S. Mío Cid, pero era con S. ¿Por qué se escribe con C? Bueno, pues por lo mismo que Cervantes pasó a escribirse con C, porque se ceseó. Pero bueno, dejando estas cuestiones... El poema, el cantar de amigo. El cantar de amiga. El muchacho se llamaba Javier Verdejo. Y hay que hacer que el nombre no se pierda. Cervantes, a pesar de de la sustitución de la B por la V, no se ha perdido. Don Manuel Azaña, hasta escrito con H, seguirá siendo Don Manuel. Da igual la falta de ortografía, porque hablando no cometemos faltas. Entonces yo me di cuenta de que esa poesía llena de insultos, de misterios, de tacos, en fin, de todo lo peor que puede imaginar, y además nombrando a los responsables de la muerte, no conducía más que a mantener la memoria de los responsables de la muerte, pero no del muerto. Y entonces hice un cantar a la manera medieval española, bueno, no muy medieval, manera del siglo XIV, siglo XV, que dice: di noche, amiga de los oprimidos, di noche, hermana de los solidarios, ¿dónde dejaste al que ayer fue mi amigo? ¿Dónde dejaste al que ayer fue mi hermano? Verde le dejo junto al mar tranquilo, joven le dejo junto al mar callado. Y el nombre, Verdejo, Verde le dejo, está ahí. No sé si acerté o no acerté, pero desde luego lo hice con toda la verdad de mi vida y con todo el propósito de que la muerte de este muchacho sea recordada como una ignominia. Vale. Porque a mí todas las muertes me parecen mal, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Si quieres de este libro leer algún poema y ya damos paso a la gente que te pregunte y... Bueno, este libro... Este es el que te has traído para quien lo quiera, ¿no? Bueno, para quien lo quiera, ahí está. Además, no sé ni lo que vale, ni lo que cuesta. Sé que cuesta más de 10 euros, pero... Con 10 euros está bien. Precio amigo. 10 euros. No, si no voy a comer de esto, evidentemente. Que quieras. Es un libro que he hecho bueno, parece una acumulación, pero no lo es. Yo todos mis libros los he construido mucho, normalmente he dividido en partes, a cada parte le he intentado dar una coherencia, que tengan por lo menos una unidad de sentido conjunto, pero de pronto me he dado cuenta de que ese esfuerzo y ese trabajo pasa totalmente desapercibido y que nadie hace puñetero caso del trabajazo que te has pegado ordenando los poemas. Y entonces este libro, que ya es el primero que publico después de la obra completa hasta el año 17, que el año 18 me publica la Fundación Jorge Guillén, pues tiene un orden, que es el orden alfabético de títulos. Porque normalmente se queda uno más con el título que con el poema, y entonces la mejor manera de encontrar un poema o un libro es saberse la primera palabra. Bueno, pues yo empiezo con un poema en prosa, sigo dedicándole con un poema dedicado a la traductora de uno de mis libros al italiano, por el que me dieron un premio importantísimo en Italia. Y voy siguiendo
Y entonces me encuentro un poema que se titula Alhambra sobre fondos de tiempo. Yo me acuerdo cuando yo, interno en el colegio, nuestro uniforme de azul marino impecable y nuestros zapatos negros y nuestros calcetines negros y nuestra corbata azul y nuestra camisita blanca y bien planchada. Incluso algunos la llevaban almidonada en el cuello. Nos subíamos a los leones, en el patio de los leones de la Alhambra, y nos hacíamos fotos de pie sobre los leoncitos. Ahora no se puede acercar a ellos. Y recuerdo aquella maravilla que era que te acercabas a las columnas y no tenías que pasarle la mano. Acercabas la nariz y te entraba un perfume humano de carne, como si fuera, en vez de columnas de piedra, estuvieran hechas de carne humana. Aquello olía a ser humano. Ahora no, ahora lo han convertido en un sitio que se vende muy caro, porque la Alhambra es muy cara, que no te dejan ver ni la mitad de lo que debe verse, y encima pues te privan de unos placeres, como por ejemplo esa percepción carnal de las columnas, que ya no lo tenemos. Y este poema lo escribí precisamente viendo una ciudad patrimonio de la humanidad que es Sicily, en Sicilia. Alhambra sobre fondos de tiempo. Esta venal ruina que aún inscribe sus altas torres en el firmamento, alberga desde una historia que describe cómo borra sus páginas el viento, donde la nieve rosa se recibe dando al agua rumor, al huerto aliento, cuando entre los mocárabes percibe leves los halos del ocaso lento, la mirada perdida en fantasías, y entre las fantasías una pena, y con la pena el grano de los días, y busca en los jardines su consuelo, mientras se recuerda en un reloj de arena qué breve cae lo que va de vuelo. Porque la Alhambra es una ruina. ¿Quieres leer algún poema más de ese libro? Leemos algún poema más de ese libro y... ¿Ustedes quieren otro poema más? Sí. Y ya que estás aquí, y ahora que te pregunten ellos lo que quieran. Venga. Bueno, es que como he hecho 3 libros este verano, este fue el primero, y luego otro que tengo en prensa y otro, bueno, está por ahí. Inédito publicado también. Hay uno que está inédito, esperando, bueno, ya está corregido de pruebas y todo, pero todavía no está impreso. Y uno que ha sido un conjunto de 30 poemas, que un editor que me publicó el libro Noticias de Septiembre hace 40 años, pues se ha vuelto a acordar de mí y me ha dicho que le dé unos poemas, y entonces pues se lo he dado y lo ha sacado, pero ha hecho una edición novenal, o sea que más vale no hacerle publicidad al libro, porque si alguien lo quiere no lo va a tener. Bueno. Y aquí tengo 2 poemas. Uno que tiene un título muy largo. Yo he tenido la suerte de tener muy buenas relaciones, no con poetas. He tenido muy buenas relaciones con algunos poetas, Vicente Aleixandre, en cuya casa he comido. Tengo un poema dedicado por él. Yo creo que soy el único de mi edad que tiene un poema. Después de Claudio Rodríguez, yo. No creo que haya nadie, no me acuerdo que haya nadie después. Poema dedicado de él hacia ti, ¿no? Sí. Y en fin, he tenido la suerte de tener muy buenos amigos entre artistas y sobre todo del primer profesor de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Mi amigo Paco Fernández
que como se firmaba la foto con abreviatura y decía FCO, FZ, pues yo le llamaba Fecofes. Y los demás, en vez de llamarle Fecofes como yo, pues le llamaban Pacofes, que para el caso es lo mismo. El poeta contempla la Sierra Nevada desde la del Chaparral con la mirada que le educó Francisco Fernández. Las flores del almendro, tan a mano como copos de nieve perfumados, en invierno nos muestran ser etapa fértil y vividera hacia mañana. ¿Qué si no mañanamos? ¿Qué preguntas? No depende de ti tanta hermosura. La nieve al fondo nutrirá los ríos que duran más que tú, siendo los mismos. Quizá otros ojos miren como hoy miras y las crean imágenes ya vistas, mas la corola cede a las almendras su blancura de nieve entre las peñas. Estoy desmintiendo a Heráclito, estoy aportando una palabra, creación de Lope de Vega, mañanar. No mañanear, que eso es hacer cosas por la mañana, sino mañanar, estar en el día de mañana. Y bueno, y por ahí, y tengo más cosas, pero... No sé si alguien se atreve a preguntar alguna cuestión. No me como nadie. Antes de cerrar, ¿alguna preguntilla? Yo tengo una pregunta. Seguramente me equivocaré, Antonio, pero como me da la sensación que lo de la iconoclasia, tú eres catedrático también de iconoclasia, me da la sensación. Tengo una pregunta, porque claro, eres granaíno y has mencionado pues eso, el entorno de Granada, incluso has mencionado con ese hecho triste lo de Almería, que es donde yo me eduqué y de donde me siento. ¿De Almería? Sí, Ya sabe usted que vivía una chica fea y tuerta y su padre la tenía para la tranca de la puerta. Es una de las coplas granadinas sobre Almería. Sí, Almería tiene sus cosas, lo de Legañé, Eso era antes. Ahora mismo no sé si hace mucho tiempo que usted... ¿Cuánto tiempo hace que no va a Almería? Estuve en Almería haciendo, no este año, una presentación que me invitaron los poetas de allí, de los velatorios que llaman, y estuve este año a principios de año. Pues a mí me encanta Almería, y eso que tuve que hacer la mili en Mirator. Malo. Pero la pregunta tiene que ver con Granada, la que tengo, porque a mí en aquel momento yo era muy jovencito y me influyó mucho una revista, un par de revistas que cayeron en mis manos y que, pues como yo era un niño prácticamente, pues, cuando empezaba a escribir, y era Poesía 70 de Juan de Losa. Desgraciadamente se murió. Sí, sí, claro. Y ya se nos están muriendo todos. Sí, y mi pregunta era su opinión sobre aquella, la gente que, la tendencia que tenían y eso, porque yo los tengo puestos un poco en el altar, no a mayor, pero me gustaría ver o escuchar otras opiniones. Vamos a ver. Como pasa siempre, primero había un grupo muy visible, que era el grupo de Veleta al Sur, verso al aire libre, en fin, estos que ya venían, cuya cabeza más visible era José García Ladrón de Guevara, Pepe Guevara, sí, para los amigos, que publicaba primero en el periódico Patria y luego pasó a publicar en Ideal, y que llegó por méritos poéticos a ser senador del Reino por el Partido Socialista, y que era el gran apoyador y el gran difusor de la obra de Rafael Guillén. Rafael Guillén fue siempre un hombre muy discreto, que tenía una virtud, trabajaba en un banco, pero tenía una casa con bastantes hijos, y entonces premio que presentaba, premio que ganaba. Se hizo una casa o se compró una casa nueva gracias a los premios, porque con el sueldo pues se lo llevaba a la familia.
y consiguió ya muy tarde el reconocimiento con el Premio Nacional y que se dieran cuenta de que tenía una voz propia que aportaba a eso que llaman generaciones, que yo no entiendo muy bien eso de las generaciones, pero en fin, se utiliza escolarmente, la generación de los 50 y se atrevieron ya por fin a ponerlo al lado de Ángeles González y de Jaime Gil de Viedma y a reconocer a Illich. Y estaba la gran poeta, que era Elena Martín Vivaldi, a la que yo sigo queriendo y adorando. Elena Martín Vivaldi era unos meses mayor que mi madre. Así que Elena Martín Vivaldi, pues, me llevaba a mí la bonita edad de 36 años. Y un buen día Elena Martín Vivaldi llega y yo tenía entonces 20 y pocos, y me dice: toma, niño, este libro que tú le vas a sacar más provecho que yo. Y me regaló un libro del que he vivido toda mi vida, porque gracias a ese libro encaucé mi vida profesional. La métrica española de Navarro Tomás, en primera edición, que se hizo en Estados Unidos. Navarro Tomás estaba exiliado y aquí no se hablaba de él. Todo el mundo saqueaba los fondos que había dejado en Madrid, pero nadie lo nombraba. Bueno, y me marcó efectivamente porque me dediqué a la métrica y, como ha recordado Darío, pues he sido el único profesor titular de métrica de toda la historia de la Universidad Española. Ese era un grupo donde siempre caben especímenes indeseables. Y hubo uno especial que era militar y que formaba a los soldados y les leía los sábados a mediodía, les leía, con los soldados formados, les leía su libro, una parte de su libro Árbol Gótico, y al que veía que se movía y que no lo atendía debidamente, no le daba permiso de salida. Bueno, aparte de esas anécdotas, pero eso demuestra un poquito, la anécdota demuestra un poquito el ambiente, ¿no? Y luego estábamos, bueno, luego había otros, los vegetarios, pero que ya nadie se fijaba en ellos, porque claro, Manuel de Góngora tiene un apellido muy ilustre, pero una obra pésima. Y entonces no íbamos a hablar de él, que además no estaba ya en Granada. Había otro granadino que había sido premio Donay, que estaba en Madrid, que no se contaba con él, que era Gerardo Manrique de Lara, y por supuesto pues el gran referente, que era Luis Rosales. Luis Rosales iba a Granada muy esporádicamente, veía a su familia, estaba en un círculo muy cerrado de amigos y ya está. Y entonces, pues como si no existiera para el uso diario. ¿Qué pasó? Pues que de pronto llegamos, yo creo que la primera promoción que iniciamos, pues todavía no éramos licenciados, iniciamos estudios universitarios, todos, entre ellos Juan de Luja, y decidimos que Granada había que quitarle el olor a vieja que tenía. Olía, Granada siempre ha olido a vieja, pero entonces peor, entonces olía como a chinche. Lo de Granada era una cosa muy triste. Y empezamos en fin, sobre todo a tener relaciones con la gente de fuera, a no ser tan cerrados en Granada y a tratar en fin, de que la ciudad respirara un poco. Y ahí Juan hizo una labor excepcional, porque además consiguió tener un programa de radio llamado Poesía 70 también, y con ese programa de radio que tenía muchos seguimientos, lo oía muchísima gente, consiguió el premio Ondas. Es difícil un programa de poesía consiguiendo el premio Ondas. Y luego la revista impresa, Poesía 70, que tuvo pocos números desgraciadamente, contó con el diseño del primer granadino que se atreve a incorporar la modernidad al diseño gráfico de Granada, que es Claudio Sánchez Muro, que es un artista absolutamente maravilloso. Gran parte de la cartelería que se hizo en los años 70, 80, emana, si no la ha hecho Claudio, la hacen alumnos suyos. Y entonces pues empezamos a surgir una serie de voces
Juan de Loja, y yo que tengo la suerte de publicar en El Bardo, en Barcelona. Y como consecuencia de publicar en El Bardo y publicar mi primer libro, Técnica en el Jardín, que fue bien recibido, y aunque al editor mi primer libro no le gustó, pero luego me publicó el segundo y no me mandó siquiera a que corrigiera pruebas, gracias a eso yo pude conseguir que Elena Martín Vivaldi y Trina Sánchez Mercader, publicaran también en El Bardo y publicaran también Enrique Morón, y ya por ahí se abrió la entrada. Lo pueden ustedes ver eso en la historia del Bardo, escrita por el propio José Batlló. Y de las más importantes, El Bardo, en aquel momento de las más importantes. Claro, y entonces Juan de Loja tiene, él lo escribía con X, pero todos sabemos que esa X es una J. Entonces Juan de Loja tenía una iniciativa que lo lleva a ser el primer granadino al que le oímos pronunciar el nombre de Pedro Almodóvar, cuando Pedro Almodóvar no era nadie. Si nosotros tuvimos la suerte, gracias a Juan de Loja, de oír el nombre de Almodóvar cuando Pedro Almodóvar todavía no existía. Que eso es una buena señal de modernidad. No sé si estoy contestando bien a su pregunta. Sí. Al mismo tiempo, ese grupo de granadinos se había reforzado por la presencia de algún forastero, pues porque había puesto casa en Granada, porque había estudiado en la Universidad de Granada, porque tenía a sus hijos estudiando en la Universidad de Granada, y le era más barato tener un piso propio, una casa propia en Granada, que andar pagando colegios, hospedaje a sus niños, como es el caso de Julio Alfredo Egea, que cuenta más como poeta granadino que como poeta almeriense. De los indalianos. Y luego de las relaciones con Almería, yo he tenido la suerte de, como profesor, yo no he tenido más trabajo que profesor universitario. Vamos, trabajo pagado, trabajo he tenido mucho. De explotarme todo lo que han podido, pero he sobrevivido a todas las explotaciones y además con buen humor. Y entonces, las relaciones con Almería, claro, son muy distintas si tienes gente a la que has tratado. Tienes buenísimos amigos, como mis amigos Carmela y Gonzalo, a los que les tengo dedicado, bueno, a los que les debo tanto, porque entre otras cosas, Gonzalo Echeverría, casado con Carmela Soria, es el que me regala la fábula en versos castellanos seguida del arte métrica elemental de Miguel Agustín Príncipe, que es sobre lo que yo hago mi tesis doctoral. Y luego los alumnos, por ejemplo, entre otras cosas, pues tengo un alumno que yo estoy orgullosísimo de él, y además de su amistad, que es José Luis López Bretones. José Luis López Bretones me parece un poeta muy serio, muy riguroso, muy bueno, y además intelectualmente un hombre muy válido. Bueno, y así podíamos seguir, ¿no? Les dije, esta división administrativa por provincias, este disparate caciquil de marcarnos unos límites administrativos que resulta que llegamos a sentir como murallas reales, yo no acabo de entenderlo. Porque yo la verdad es que donde mejor lo pasó en mi vida hasta hoy, que los tengo aquí a todos ustedes tan atentos, donde más público he tenido en mi vida ha sido en Ávila y en San Sebastián, donde además me pasó algo que a mí me dejó bastante sobrecogido, porque cuando termino la lectura, una señora me da las gracias por haber hablado, por haber leído y porque, según ella, me ha devuelto usted la fe en la vida. Y cuando uno oye eso como comentario de alguien que está asistiendo a la lectura, que no creo que fuera más rigurosa ni menos desenfadada que esta, pues uno cree todavía en el poder salvífico de la poesía. Pues ahí lo vamos a dejar, si os parece. Gracias, Antonio, por... Bueno, espérate, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más? O si no, ahora en la post-tertulia que sigan hablando ya en la intimidad. Muchas gracias a todos por venir y gracias a todos.